Muy bienvenida a nuestro encuentro habitual semanal, ya promediando nuestra Megilat Shira Shirim. Hoy estamos transcurriendo la plenitud del Lag BaOmer, un día singularmente importante en el calendario hebreo, día que evoca, por supuesto, entre otras cosas, el tiempo en el cual los alumnos de Rabbi Akiva dejaron de morir en esa plaga tan fatal, donde 24.000 de ellos vieron su muerte. Pero por otro lado, este día evoca también el tiempo de aquel puñado de alumnos con los cuales Rabbi Akiva supo reconstruir el mundo de la Torá aquí en la tierra de Israel en condiciones de las más difíciles, estando el Imperio Romano dominando todo el espectro político, social, económico y por supuesto también espiritual. De una u otra manera, el tiempo que Rabbi Akiva ordenó a estos 5 de sus alumnos, entre ellos Rabbi Meir, una de los mayores exponentes del saber rabínico, así como Rabbi Shimon Bar Yochai, que hoy, precisamente 33 del Omer, es la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, es decir, donde el pueblo de Israel, donde los sabios y todos los hombres simples recuerdan la vida de un hombre singular, como fue Rabbi Shimon Bar Yochai, que partió de este mundo en un día 33 del. De una u otra manera, el tiempo del Omer llega a un límite en este día 33, a partir del cual iremos retomando normalmente cada iniciativa festiva, cada iniciativa que evoque una celebración, particularmente casamientos, y hasta alcanzar dentro de poco tiempo más la celebración, si Dios quiere, de Shavuot, Hag Matan Torah, Zman Matan Toratenu, el tiempo de entrega de nuestra Torah. No hay ninguna duda de que los capítulos del Shira Shirim ya estudiados y por otro lado aquellos que nos faltan para terminar, la mitad del capítulo séptimo y todo el capítulo octavo, con eso terminaremos Megilat Shira Shirim con favor de Dios. De una u otra manera, todos ellos son un canto a una realidad, a una verdad que tiene que ver fundamentalmente con ese encuentro entre el Creador y su pueblo, la congregación de Israel, mencionada en femenino, y que en última instancia nos ayuda a evocar fundamentalmente todo lo que es esa entrega realmente maravillosa por parte del Creador, y ese Shir Shirim, que es un canto de amor hacia ese encuentro, hacia esa entrega y fundamentalmente al tiempo en el cual estudiábamos en los primeros capítulos, Eviani Amele Hadarab, el rey me trajo hacia sus aposentos. Llevarlos a sus aposentos representa en última instancia el tiempo en el cual Am Israel ingresa a una relación de intimidad con su creador, esa intimidad que se llama Devekut, que se llama fusión, que se llama unión, y que nos ayuda a comprender esta relación tan particular que se ha gestado entre el pueblo judío y su creador a lo largo de su existencia. Estamos en el capítulo 7, en el capítulo séptimo, mejor dicho, de nuestro Shira Shirim, y vamos a tratar de compartir con ustedes ahora este texto, que es donde dejamos la última vez. El capítulo 7, que hablaba de la Shulamit, como ustedes recuerdan, vuelve y vuelve Shulamit, después de pasar por una descripción realmente maravillosa, desde todo lo que representa sus tinturas y hasta su cabeza, eventualmente, de una u otra manera nos ha ayudado a comprender que no pasa solo por una descripción física la que hace aquí al cantar, sino de lo que representa cada parte de ese ser humano que se alimenta de una descripción imaginaria con la tierra, porque la ligación del hombre con la tierra y la tierra con el hombre es en última instancia uno de los ejemplos más notables que nos trae el Shira Shirim. Así entonces llegamos a la segunda parte de este capítulo séptimo, los últimos 7 versículos, 8, donde nos dice Maya fitu manaam
Aquí llegamos. Cuán bella y encantadora eres, amor deleitable. Siempre empezamos a estudiar la semana pasada un poquitito todo lo que representa eventualmente también la, la lectura de Rashi, acompañando los comentarios siempre sabios y certeros de los autores de esta colección bíblica llamada Da'at Mikra. Comenzamos ahora esta segunda parte, el versículo 8, y aquí entonces comienzan las alabanzas también para la amada. Y nos dice entonces, Zot komatech dameta letamar. Tu porte es similar a una palmera. Recordemos que la palmera es uno de los árboles que aquí en el Oriente Medio y fundamentalmente en la tierra de Israel forma una parte casi imposible de mencionar de su geografía. Tu porte es similar al de una palmera. Estás hablando, si lo estoy leyendo desde el punto de vista de la estructura, obviamente la altura, ¿no es cierto? Tus pechos se asemejan a racimos de uva. Shadaich le ashkolot. Por cierto, uno puede leer aquí, ¿no es cierto?, todo lo que representa la lectura literal o la lectura eventualmente interpretativa de lo literal. Por ejemplo, Rashi cuando habla de Komatech da metal etamar, tu porte es similar a una palmera, entonces habla acerca de cómo esa nación estuvo cautiva en Babilonia en los días de Nabucodonosor, donde eventualmente todas las naciones, y eso lo narran los distintos libros, particularmente el libro de Daniel, el profeta Daniel en el Tanaj nuestro, donde todas las naciones obviamente se reverenciaban y caían de bruces frente a los ídolos de Nabucodonosor. Y sin embargo la nación hebrea se mantuvo erguida, tu porte es similar a una palmera, la palmera que no se yergue, que no se cae, que no se reverencia. Beshadaich la escolot, ¿quiénes son esos pechos que se asemejan a racimos de uva, perdón, escolot? Muchas veces estudiamos que un ish escolot, un ser humano definido como escolot, escol, es un ish sheakol bo, ese hombre que lo posee absolutamente todo. Quiere decir que tiene todos los atributos y fundamentalmente contiene muchos valores, a tal punto que Rashi asocia a esos pechos con racimos de uva, asociándolos con aquellos hombres que formaron parte de una realidad en Babilonia muy compleja, entre ellos el profeta Daniel, el joven Daniel, en ese entonces, sus amigos, sus tres amigos, Hananiah, Mishael y Azariah, y obviamente que ellos fueron como esos pechos sobre los cuales se podía mamar de ellos, se podía beber de ellos, ellos se parecían a esos escolot, o sea que se parecían a esos seres humanos completos, absolutamente completos, que pues, se podía mamar de ellos y por eso aparece la figura tan llamativa de Rashi, muy bonita, en donde estos hombres se transformaron en los referentes de esa golá que se extendió en Babilonia por 70 años. Y sin embargo, obviamente, estos hombres jamás renunciaron a su fe absoluta y ellos se negaron no solamente a reverenciarse ante los ídolos, cosa que les podía haber costado la vida, pero Akadosh Baruj Hu los salvó, como relata el libro de Daniel, sino fundamentalmente ellos se mantuvieron en su realidad de amor a Dios, de amor al pueblo judío y de amor a la tierra, y es más, siempre tuvieron su corazón mirando hacia Jerusalén. Y ahora entonces continúa el Shir Hashirim, dice Rashi, hablando cómo lo alaban las naciones y de aquí en adelante la Shejinah, las palabras de la Shejinah en el exilio de Israel entre las naciones. Amarti, versículo 9, dije, He'ale betamar, me subiré a la palmera, Ojasá besansinab, me asiré a sus ramas, Vihiyuna Shadaich, que es que lota gefen, para que sean tus pechos como racimos de uva, berrea japej, catapujim, y la fragancia de tu rostro como manzana. Veamos aquí todas las formas que vienen a ser
un recurso imaginativo muy bonito, los racimos de uva y también las manzanas. Todo esto representa frutos deleitables, aquellos de los cuales la persona puede disfrutar, y como que el Todopoderoso también, aún viendo a su amada, la congregación de Israel, sumida en su cautiverio, aún así todavía puede disfrutar de la misma. Por lo tanto, dice, He'aile Tamar, dice, me elevaré quiere decir, me elevaré, me santificaré por medio de ustedes. El Tamar es equiparado con la nación de Israel, femenino, ¿no? En este caso. Y entonces, ¿por qué? Porque esa nación de Israel que está en Babilonia, explica Rashi, estoy hablando de Rashi en este momento para poder comprender la interpretación metafórica, quiere decir, no la literal, para comprender un poquitito las instancias en las cuales Rashi nos habla. Y entonces dice, yo voy a subirme, elevarme en ustedes, porque ustedes habrán de santificar mi nombre entre las naciones. O Hasab Santinab, dice, me asiré a sus ramas, como ven en el versículo 9, me asiré a sus ramas. ¿Qué quiere decir? Dice, me voy a unir a vuestras ramas. Biyuna Shadaich, y entonces tus pechos van a ser ahora, quiere decir, esos que representan de donde yo puedo aprender, de donde yo puedo mamar, y ese mamar representa mi identidad, mi sabiduría. Dice, esos pechos, los jajamín, los sabios que viven en ti, obviamente podrán, obviamente, estar como racimos de uvas, de las cuales se extrae un elixir maravilloso, como el zumo de uvas, o la fragancia del rostro, como las manzanas, ya que otro de los frutos fragantes, uno en particular, son también las manzanas. Y todo eso representa una realidad que acompaña al pueblo de Israel aún estando en la diáspora. Bien, nuestros comentaristas del Dad Mikrah nos dicen aquí eh, acerca de que el amado siente una profunda conmoción y una profunda emoción y habla de Zot Komateh, esta es, tu porte es similar a una palmera, quiere decir el cuerpo, lo altivo, lo elevado. Esa generación, dicen los Jajamim aquí, los comentaristas del Dad Mikra, está equiparada con el cedro y la reayá, quiere decir el Dod, el amado, está comparado como el cedro, un árbol realmente maravilloso y hermoso, símbolo de la nación del Líbano, y la amada como el tamar, como la palmera. Y entonces, obviamente, representan todo este concepto de algo que se eleva, obviamente, y todo lo que da los mejores frutos. Y por eso me dije para mí, dice el versículo 9, subiré a la palmera. El subiré, aquí coincide con Rashi, el comentario, quiere decir no solamente subirme físicamente, sino elevarme, alcanzar obviamente ese espacio de esa nación, de esa amada que se encuentra Barrejobot, quiere decir Bashebakim, que está entre los mercados, está en las calles y que sin embargo sigue alimentando la esperanza de poder hallar a su amado. Bejikej, versículo 10, que yen atov, dice, aquí está algo mal, Bejikej que llama atov, aquí tu paladar es como un buen vino, Oleg le dodí le meisharim, ahora al revés, se desliza suavemente hacia el llamado, Dobev siftei yeshanim, hablan los labios de los durmientes. Entonces vamos a poner tu paladar, si me permiten eventualmente, adelante de esta parte, así podemos entenderla. Tu paladar es como el buen vino, así dice el rey Shelomo. Aquí se desliza suavemente hacia su amado. Hablan los labios de los durmientes. ¿Qué significa este escenario aquí? Entonces, Kiker Keyena Tov dice, este paladar representa el primer contacto con aquello que representa lo agradable. Es la primera expresión del placer. Cuando uno prueba algo, el paladar
eventualmente el Hej, es la primera expresión de la sensación positiva. Y entonces, obviamente, está hablando aquí acerca de ese amor, de esas palabras de emoción, esas palabras de cariño, de amor que salen de ese paladar. Y entonces, el paladar, obviamente, viene, en este caso, en lugar de la palabra de la boca en sí. Y es que Yain Tov es como el buen vino. El Yain Tov, obviamente, es lo que muestra la calidad no solamente de un buen vino, sino de ese vino que representa el transmisor de una realidad positiva, de una realidad buena, y que obviamente se dirige, se desliza suavemente hacia su amado, como ven aquí. Quiere decir que eso llega eventualmente a donde directamente hacia el otro. Oleg dodile meishari. Entonces dice, hay quienes sostienen que aquí la amada entra en medio de las palabras del amado. Cuando él le dice, Bejikej, que llena todo, tu paladar es como el buen vino, ella le responde, sí, Oleja yain le dodile mesharim. Entonces este vino se desplaza, se desliza suavemente en forma recta hacia el amado. Por otro lado, también nos dicen los comentaristas, hay quienes dicen que el amado le dice esta palabra a la amada y el dodi, pero ya kan hibuki. Quiere decir, cuando dice Olejle dodile misharim, se desliza suavemente hacia su amado, está hablando que se dirige a él como en una expresión de un abrazo. Y tal vez todo esto está hablando de una realidad en la cual el encuentro ya se da, un encuentro que ya se ha tornado posible y donde la cercanía, la proximidad, se deja oler, se deja sentir, se deja más expresar de una u otra manera entre unos y otros. Y esto es muy bonito también, porque en última instancia el Rashi nos dice aquí una cosa muy bonita. Dice, ese Yain Tov se refiere siempre a tu expresión. Que tu expresión sea siempre como el buen vino y que pueda, obviamente, llegar al lugar más importante, que es llegar al amado. Dolejle dodile meishale. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que ese vínculo se pueda dar a lo largo del tiempo y que no se vea reemplazado por otro. Y esto también realmente es muy bonito porque en última instancia ese ir y venir, como ustedes ven, el paladar con el vino y de allí que se desliza hacia el amado. Y por último dice, Dobev Siftei Yeshanim, que movilizan los, los labios de los durmientes. Entonces, ¿qué significa? Que el vino, eventualmente, no hay forma de que no adormezca a la persona. Y entonces hace que los cefatay, que también los labios que están dormidos, eventualmente puedan seguir expresando, ¿no es cierto? Entonces, esa boca que sabe entregar la palabra es la boca que sabe murmurar y es la boca que sabe susurrar, así como los labios de los demonianos. Dos veces y y esta es una expresión realmente muy bonita, porque en última instancia, en otra proyección, hemos estudiado en la Gemara que toda aquella persona que suele citar algo que ha mencionado, que ya lo dijo alguien anteriormente, esa persona que dice Beshem Ombro, que cita la cita textual en nombre de quien lo ha dicho, dice Tefatav Dobebot Bakev. Entonces dicen que cuando uno cita las palabras de un maestro o de su propio maestro, eventualmente que ya no está en vida, dice que los labios de ese maestro se mueven en su sepultura. Y es muy bonita la idea, porque aquí, cuando el Pasuk dice, hablan los labios de los durmientes, es, a mi humilde intención de comprensión, es que cuando el amor es verdadero, cuando ese amor deja
un sabor dulce en el paladar y que puede siempre desplazarse hacia el otro. Es un amor que va y que viene permanentemente. Ese amor nunca muere, más allá de la realidad física que le incumbe a la persona. Y tal vez en la proyección, digo tal vez, humildemente, porque no sabemos la proyección verdadera, que no hay ninguna duda que todo lo que representó el vínculo de Am Israel con su creador hasta hoy en día es que cada noche de Shabbat, alrededor de nuestras mesas, el Shabbat habrá de comenzar precisamente con Kiddush Alayayim, con el bendecir mamás, la santificación del día sobre el vino. Y cuando Shabbat termina, la primera brajá de la Abdalá es Borefería Geffen, también el vino. Y de esa manera, los labios no van a callarse nunca. Y cuando uno ha tenido esa experiencia verdaderamente de poder encontrarse y darse a esa realidad maravillosa que representa el mundo de lo tradicional, el mundo de lo que Kadosh Baruj Hu ha santificado y me pide a mí continuar con esa santificación, es lo que el amado y la amada están reproduciendo en este Shira Shirim. Tu paladar es como un buen vino, se desliza suavemente hacia su amado y hablan los labios de los durmientes. En última instancia, se me ocurre pensar también que cuando uno está alrededor de la mesa con todos los que son sus seres queridos y también está ante la mesa con la ausencia de algunos otros seres queridos, no me cabe ninguna duda que en ese momento que estamos cumpliendo con la voluntad de Hashem, también estamos cumpliendo con el legado que ellos nos dejaron. Y entonces seguramente aquellos que nos dejaron su legado y que ya no están con nosotros, también los labios de ellos siguen hablando. Y en última instancia, esto es lo que conmueve en este Shir Shirim. No es tan solo la lectura, como decía, física del versículo, sino la lectura proyectiva que tiene el versículo. Y por eso nos dice el versículo 11, Ani le dodi ve alay teshukato. Hermoso versículo que dice, yo soy de mi amado, de Alay, y sobre mí está su deseo. Quiere decir, aquí aparece ese sentido de la pertenencia. Ani le dodi, de Alay te shukrato. Esa es la respuesta de la amada al deseo del amado, que dijo, subiré a la palmera, me aferraré a sus ramas. Entonces aquí, acá, ella le habla como en tercera persona. Yo soy de mi amado y sobre mí su deseo. Y entonces, eventualmente, ese deseo que se llama en hebreo Teshukah, representa no solamente un deseo físico. Teshukah habla de algo más. Habla de un deseo que está más allá de la dimensión de lo físico. Es el deseo que abraza también la nostalgia, la melancolía, ¿por qué no la tristeza ante la falta de una presencia? Y eso aparece en el concepto de la Teshukah, que no es el razón, que no es la voluntad, el deseo simple. La Teshukah es un deseo compuesto, es un deseo que tanto lo queremos, tanto lo deseamos, valga la redundancia, que no dejamos de pensar en él. Y esto realmente es muy bonito. Entonces, Ani le dodi, yo soy de mi amado, de Alay de Shukato, y sobre mí, él tiene su deseo, sobre mí, Mishtokek li. Y entonces el concepto de la Teshuvah tiene que ver fundamentalmente con un sonido que vuelve, ¿no? Porque el verbo leishtokek, el verbo shin kof kof, que es el verbo este que está sonando y replicando, es porque nos trae ambas sensaciones. Nos trae la sensación de un lado y nos trae la sensación también del otro lado. O sea, no solamente el sonido de una parte, sino fundamentalmente de ambas, de ambas, de ambas distancias. Y realmente es muy bonito porque en última instancia le ishtoke, que es el sonido del verbo shakok. Escuchen ustedes, ese sonido que repica es la teshukah. La teshukah no solamente es el deseo por el otro, sino el deseo
de hallar un eco en este otro. Yo pienso que este es el verdadero resultado de lo que es la definición del amor, si quisiéramos buscar una definición del amor. El amor no tan solo es la expresión de un deseo que nace de mí hacia el otro, sino es la expresión de un deseo de poder hallar eco en mis sentimientos en ese otro. Y eso es como el verbo leishtokek. Vean que el verbo, la raíz, es una raíz doble, shin, kof, kof, y por lo tanto ese golpeteo de la palabra kuf logra como ese golpe, como para abrir esas puertas que le pedía el amado abrirle a la amada. Bien, y es muy bonita la idea. Entonces dice el versículo 12, alejado de Netze hasta de Nalina la Kefarim. Vayámonos, amado mío, hacia el campo. Así le dice la amada. ¿Dónde está la búsqueda? Obviamente hacia el espacio abierto. Porque tal vez la mismísima realidad del pueblo judío fue poder hallar y encontrar a Dios siempre en el espacio abierto, nunca en el espacio cerrado. El espacio abierto era, como decimos aquí, dejado de, ven que nace aquí la palabra tan conocida por nosotros cada día viernes, cuando cantamos el himno de Rabbi Shelomo Levi al Cabez, dejado de, Likrat Kala, Bnei Shabbat Mekabela. Ese de vamos, amado mío, vayamos, amado mío, al encuentro de la novia. Esto fue creado por los sabios de la mística judía en el siglo XVI, allí en la corte de la isla, por Rabino Shlomo Alevi Alcabetz, uno de sus alumnos. Y entonces el hecho de que nos recuerda que todos estos grandes sabios, cuando llegaba el atardecer, se decían a sí mismos, dejado di, Likrat Kala, vamos, dejado di, el Netzel Asadeh. Ellos salían al campo traviesa a recibir a la reina. En ese espacio de amplitud es donde se puede compartir con ese otro. Ese es el espacio natural y por lo tanto este es el lugar donde por naturaleza Am Israel como pueblo conoció al Todopoderoso. ¿A dónde lo conoció? Allí, en el cruce del mar, en el desierto, en el monte Sinaí, en la Sukkah, donde peregrinaron durante 40 años en el desierto hasta llegar a una tierra habitable. Y eso representa el Sadeh. ¿Qué es el Sadeh en la vida de uno? El campo. El campo es el espacio abierto. Miren, cuando la Gemara habla acerca de la calidad y la cualidad de la emuná de Abraham, Isaac y Jacob, dice que Abraham percibe la divinidad, Abraham Kerao Har, como la montaña, porque Abraham tiene esa experiencia indudablemente fuerte en el monte Moría, cuando lleva a su hijo Isaac, todos ustedes recuerdan, ¿verdad? Todos ustedes recuerdan, perdón. Entonces, no hay ninguna duda de que allí Abraham vino, está viviendo ese tiempo de la montaña, porque Abraham dice, Be'ar Adonai Yeraeh, quiere decir, en esa montaña Dios se habrá de poder percibir. Sin embargo, cuando llegamos a la vida de Isaac, Katuv, está escrito, Vayetze Itzhak, la Suah, Basadel Ifnot Arev, y salió Itzhak a meditar en el campo antes del atardecer. La Suah es la plegaria, se refiere a la plegaria de Minja. ¿Y a dónde reza Itzhak? No en la montaña, ni siquiera en su tienda, él reza en el campo. Itzhak es la plenitud, Itzhak es la apertura. Itzhak es la búsqueda de Hashem en cada lugar, en cada rincón, en cada espacio donde él pueda estar, como dice la Sagrada Torah después, Bechol Makom Asher Azkir Echmi, en cada lugar donde yo mencione mi nombre, lo recuerde, Abo Eleja Uberajtija, vendré a ti y te bendeciré. No hay un lugar único para Dios, nos equivocamos. Eso no es patrimonio de la fe de Israel. A Kadosh Baruj Hu lo podemos encontrar en todo lugar. Cuando tú estudias Torah solito en tu casa, también allí está la Shejinah contigo. Y cuando hay 10 que estudian en el Bet Midrash, también. Y cuando hay un tribunal rabínico que está
analizando una realidad o está haciendo un proceso de conversión, también allí Elohim Nitzav Be'adat El se encuentra en la congregación de Dios, que es un tribunal rabínico. No vayamos a pensar que necesariamente tenemos que ir a un lugar, llámese Bet Knesset o lo que fuera, para encontrar a la divinidad. No. Y por eso aquí, dejado din etzeasade, dice Rashi, Darshu Rabotenu Be'aerubin, enseñaron nuestros sabios en el tratado de Burim, Amra Knesset Israel, dijo la congregación de Israel, Ribono Shel Olam, soberano del universo, Alte dineni que yoshve kerachim sheyesh baem gazel ba'arayot. Te ruego, por favor, que no me juzgues como aquellos seres urbanos en donde coexisten ellos el hurto, el robo y también la corrupción sexual. Ela, que yoshve perazot, que en baale umanut beoskim batorah mitochat chal. Considérame como habitantes de los radios suburbanos, aquellos que están completamente abiertos, como los campos, que son personas que trabajan en el arte, son artesanos y se ocupan de la Torá, aún en situaciones tan apremiantes a nivel económico. Es una muy bonita la idea, por supuesto, es una idea nueva, pero fundamentalmente, Ani le Dodi, Bealaite Shukato. Dice nuevamente, la amada está en esa búsqueda permanente de lo que representa la presencia de este otro, para que ese mundo, ese amor, se pueda dar en forma de reciprocidad. ¿Y a dónde hay que pernoctar? En las aldeas, que es el faro, que es la aldea. La aldea es un espacio distante de la ciudad. Es un lugar donde la percepción de la noche, la percepción de un cielo es diferente. Es el lugar donde el contacto con la naturaleza vuelve a transformarse en un escenario, ¿por qué no decirlo, natural? Y en donde el amado y la amada pueden hallar ese espacio común, ese kefar. Y estudiábamos en otro momento, justamente pernoctemos en las aldeas, bakfarim, la raíz del verbo mamash, de, del kefar tiene que ver con dos aperturas. Uno es el verbo lejaper, porque pernoctar en ese lugar abierto a la sombra de Dios es encontrar también el perdón de Él, el abrigo de Él. Pero también dice Rashi, bakufrim. También la palabra kfarim puede leerse kofrim y que son ¿quién? Aquellos, ¿no es cierto?, a los cuales tú siempre les das tu bien y sin embargo ellos kofrim. Kofrim quiere decir te niegan a ti, como los descendientes de Eisá. Una buena forma de poder leer una palabra en dos sentidos. Nashkima, dice el versículo 13. Nashkima, levantémonos temprano y vayamos a los viñedos, a los keramim, Nireim Parja Geffen, para ver si han brotado las viñas. Pitach Astemadar, las flores del vino se han abierto. Genetsu Arimonim, y si los granados están florecidos. Sham, Eten et Dodaim Nach. Allí te daré mi amor, dice la amada, hermosísima imagen. Y entonces, para que veamos aquí todo lo que representa el sentido de la existencia del pueblo de Israel. Un sentido que no es simple, un sentido que es amplio, un sentido que es maravilloso, y en donde dice Nashkim ala Keramim, madrugar, quiere decir llegar temprano a esos lugares, obviamente en los cuales vamos a poder desde muy temprano, no tarde, al contrario, desde muy temprano en la mañana, poder observar lo más hermoso que representa el florecer de los viñedos, de las flores del vino, los granados florecidos, prestar atención a una naturaleza que es la que le enseña a la persona a saber abrir y dar sus mejores frutos, dar sus mejores aromas. Y por eso todo este concepto del poder dar es poder conservar y poder vivenciar una vida de satisfacción, una vida de placer. Y por eso está hablando aquí los viñedos
si han brotado las viñas, si las flores del vino se han abierto y los granados están florecidos. Sham eten et dodai la. Quiere decir, allí vamos a poder observar todo lo que representa esa entrega inacabable por parte del amado y de la amada. Ese concepto del poder dar de mí lo mejor. Porque Dodai es lo que habla del Dod y la Reayá. El Dod, el amado y la amada, que pueden compartir nada más y nada menos que un escenario de amor. ¿Y dónde? Mamás en los Keramim, los lugares abiertos, allí donde crece la vida. Son lugares pequeños, son árboles pequeños, llenos de frutos, pero que de ese lugar se inspira la vida de esa creación que es el ser humano cuando puede construir su hogar. Hadudaim natnu reach, los nardos exhalan su fragancia. De alpetajenu kol megadim, y a nuestras puertas hay todo tipo de frutos preciados. Hadashim gam yeshanim, nuevos y añejos. Dodi tafantila, que tengo guardados para ti, amado mío. Así termina la segunda parte de este capítulo séptimo, donde obviamente podemos entenderlo como una continuación de la primera parte. En la primera parte, les recuerdo, el amado alababa la belleza de su amada y terminó hablando de toda una alabanza de su amada. Y en esta canción, en esta segunda parte del canto, él habla acerca de la belleza de su amada. ¿Se acuerdan? Cuán bella y encantadora eres, amor deleitable, y tu porte es similar a una palmera. ¿Sí? Y pasa a solicitarle a esta amada que le dé el fruto de su amor. Y en última instancia dice, es tan particular, enseña a nuestros comentaristas este canto, cuando logra aquí entremezclar el sentido del amor entre los amados y lo compara con el florecer de los árboles y con el aroma de los campos y lo agradable, lo hermoso de los frutos. Increíble, ¿no? O sea, esa comparación entre el amor y los árboles en flor es algo maravilloso. Sabemos entonces que este shir último, esta parte última que acabamos de estudiar, el final del capítulo séptimo, tiene como dos partes, el deseo del amado y la respuesta de la amada. El deseo del amado es lo que él le pide, su deseo a la amada. Tu porte, versículo 8, es similar a la palmera, tus pechos se semejan a racimos de uvas. Dije, me subiré a la palmera, me asiré a sus ramas. Sean tus pechos como racimos de uvas y la fragancia de tu rostro como manzana. Tu paladar es como un buen vino, se desliza suavemente, hacia su amado. Hablan los labios de los durmientes. Esto es lo que él habla aquí. Y entonces tenemos toda la equiparación con la palmera, con la vid, con la manzana, con el vino. Y por eso, ¿qué le dice la amada? Le dice, Netsea Sade, vayámonos, amado mío, hacia el campo. Quiere decir, hay un espacio natural donde todo eso se puede sentir. Y entonces habla, por supuesto, de vamos a los viñedos, como ustedes ven aquí, ¿no? Para poder corresponderse con el amado. Si han brotado las viñas, eventualmente, si las flores del vino se han abierto, etcétera, y si los granados han florecido. Todo esto, obviamente, está hablando de una revolución en esa naturaleza. Y si todo esto se ha dado así, eventualmente, nos habla de que hay un encuentro que ya ahora se ha tornado en una realidad. Y esa realidad habla de coincidencias en cuanto al deseo de saber del otro y de tener a ese otro. De acuerdo al mensaje tradicional o a lo que significa el mensaje proyectivo a la relación de Israel, aquí tenemos las palabras del santo bendito él, si así lo podríamos decir, en el cual expresa su deseo profundo de querer habitar, de imponer su Shekinah sobre el pueblo de Israel. Y por cierto,
la Knesset de Israel le responde con un pedido leal y concreto que la traiga a la tierra de Israel para que pueda eventualmente servirlo allí con todo tu ser y con todo tu corazón. Este es obviamente el momento, claro, porque hablamos de la tierra de Israel, bueno, porque hablamos de la vid, del granado, obviamente. Hablamos de estos frutos que fundamentalmente en estos lugares y en este lugar es donde podemos sentir que estos frutos verdaderamente tienen su razón de ser. Y este es el anteúltimo capítulo, obviamente, de nuestro Shir Shirim, que terminará con los últimos versículos del capítulo 8 y a partir de allí 14 versículos, donde terminaremos ya nuestro Shir Shirim. En síntesis, hoy estamos en este Lag BaOmer, donde sentimos esa fragancia especial que destila la sabiduría de los hombres, y en particular, Shemen Sazón Mijabedeja, como decimos de Rabbi Simón Bar Yochai, Nimshachta Ashereja, fuiste ungido, feliz por ti, Shemen Sazón Mijabedeja, con un aceite, con un óleo de júbilo de entre tus prójimos. Y no hay ninguna duda de que este encuentro del amado y la amada se reproduce también en el encuentro de la congregación de Israel con su Creador en cada plegaria, pero por sobre todas las cosas, en cada época y en cada generación, entre cada sabio con su Creador. Este es Lejado di Netzea Sabe. Esto es lo que nos dice este hermoso Shir, esta parte ya final del 7º capítulo, donde poder salir a campo traviesa es poder llegar a la dimensión de Yitzhak Avin. Llegar a la dimensión de Yitzhak significa aquel hombre que amó la tierra y que nunca la abandonó, y en donde en el Sadeh, que es la expansión, que es la extensión, allí logra Yitzhak imponer verdaderamente su presencia. Y por eso, Lejado din Etzea Sadeh. Vamos ahí a ese campo abierto que representa la esencia, obviamente, de la existencia del hombre con su creador. Un lugar donde no hay límites, donde el límite es el horizonte, donde los límites es el final de ese horizonte y en los cielos ilimitados, y que en última instancia allí el hombre de Israel, la mujer de Israel, pueden encontrar el espacio natural para su realidad humana y fundamentalmente suprahumana, que es aquella metafísica, aquella realidad que está más allá de su condición física y que se llama Emuná. Allí, obviamente, como dice Jehom Baaretz Urre'e Emuná, como dice David Amelech en su Tehilim, habita en la tierra y pastorea la fe. Esto nos está diciendo y nos está enseñando casi desde una perspectiva lineal que el hombre debe afianzarse aquí. Y esto es lo que el pueblo de Israel le pide a Kadosh Baruj Hu, Lejado di Netzea Sadeh, Nalina Bakifarim, aquí en la tierra. Y se refiere a la tierra de Israel. Muy bien, muchas gracias. Nos encontraremos ya la próxima semana. Veremos cómo nos organizamos con los días para poder compartir ya uno de los últimos escenarios del Shir Shirim, que es el capítulo 8, con favor de Dios. Que tengamos Lag BaOmer Sameach, ya está por terminar, y que tengamos obviamente el cúmulo de alegrías que vienen a partir de ahora, que sea un tiempo feliz y festivo para todo el pueblo de Israel, y que solo sepamos de buenas noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Shavua Tov Umevorach.